Ya he regresado yo. Ahí estamos volviendo. Hola, Agos. Voy a regresar al... Esperen un segundo que tengo que ir a buscar nuestro texto que no lo encuentro. Tendrán que disculparme mi torpeza con todo esto. Ahí está. Bueno. Vamos bien acá. Bueno. Voy siguiendo a ver con cuántos estamos. Me había aparecido algo que me permita... Bueno, ¿sigo o esperamos? Yo no me acuerdo cómo hice para verlos a todos, ¿verdad? Bueno, de todas maneras yo espero que esto se esté grabando, ¿sí? Sí, se está grabando, dice grabando. Sí, se está grabando, pero ¿sabes lo que pasa? Que antes de que se... hay que hacer que se termine de grabar. Está medio parado. Verse la espera. Bueno, seguimos entonces. Todavía no terminó de grabarse. Bueno, habíamos hablado de la manifestación. Fíjense una cosa, que en el fenómeno religioso aparece esta cuestión de que en las comunidades arcaicas existen clanes, como asociaciones, que están unidas porque tienen un animal tótem. Ese animal tótem expresa a ese grupo dentro de la comunidad de esta sociedad. Esos animales son tabú, o sea, no se pueden ni cazar ni comer, salvo en determinados momentos del año donde esos animales son cazados y son comidos crudos. Eso tiene que ver con la magia mimética, o sea, que si yo me como un lobo, es que quiero tener las propiedades del lobo, ¿no? Fíjense cómo en este caso, este hecho de lo dionisíaco implica de alguna manera esa estructura del pensamiento arcaico, podemos llamar, desde el punto de vista religioso, que supone que el comerse un toro me da a mí las cualidades de la
fortaleza y de la violencia del toro. De alguna manera, de un modo sublimado, cuando el cristiano consume el cuerpo, la hostia, y la sangre, el vino, está asociándolo o está asociado a ese fenómeno arcaico de la convicción o la creencia de que si como determinada cosa, las propiedades de esa cosa me vienen a mí, ¿no? Bueno, ese sería el sentido desde el punto de vista del pensamiento religioso de estas celebraciones de tipo dionisíaco, ¿no? Que por otra parte, si me están hablando. Sí, yo. Sí, Lo usan dime. los scouts también. ¿Cómo? Los tótems lo utilizan los scouts católicos también para Sí, identificarle sí. de la otra. Un emblema, claro. Bueno, son formas de poder afianzar una identidad. O sea, por una parte, esa ingesta ritual de comida cohesiona a nuestro grupo. Y por otra parte, nos distingue de los otros. ¿Verdad? Son dos movimientos que son correlativos uno del otro. Cohesión interna, por una parte, y separación de los otros por la otra. Ahí. Bueno, voy a volver a desaparecer, ¿sí? Porque si no, no veo el... Bueno, ¿qué sentido tenían estas celebraciones? Es evidente que los fieles de este culto orgiástico se ven arrastrados a una especie de manía, de locura, a una desaforada supertensión de todo su ser. Se apodera de ellos un delirio, un estado de frenesí que los hace aparecer ante sí mismos y ante los demás como verdaderos posesos. Este estado de sobreexcitación de las emociones, hasta exaltarse a estados mentales visionarios, era el resultado a que, en las personas propensas a ello, producían aquellos furiosos torbellinos de la danza, aquellas músicas salvajes, aquella oscuridad alumbrada por el agitado resplandor de las antorchas. Todas las ceremonias de este culto demencial, poco recargado el texto, esto es Rode, ¿no? Está tomado de Rode. Lo que hay que tener en cuenta, que después lo va a decir, pero no me importa porque decir dos veces algo no es malo, es que si bien las celebraciones dionisíacas que supuestamente vienen de otros pueblos para los griegos, existen en todo el mundo. En todas las religiones existen ese tipo, por lo menos desde el punto de vista de las religiones de pueblos arcaicos, existe esta propensión a que en algún momento del año nos despojamos de las vestiduras que nos impone el mundo y de algún modo salimos de nosotros mismos. La forma actual más explícita de esa tendencia es el carnaval, donde, como en el caso del dionisismo, bueno, ahora ya no existe más eso, pero la gente se disfrazaba, se convertía en otro. O sea que en el fondo mismo de muchas de nuestras tradiciones, como las rave, ¿no? O las, no sé, hay algunas manifestaciones así como, o no sé, ¿vieron cómo se llamaban a los recitales del indio o de los redonditos de ricota? Le decían misas, ¿no? ¿Por qué creen que pasaba eso? ¿No? Ahí vieron que la gente entra a un estado muy casi paroxístico a veces. El pogo no es sino una manera como lejana de aquello dionisíaco que ocurría, ¿no? Esa suerte de disolver la distancia de los cuerpos, de unirse, ¿no? Bueno, todo indica que este frenesí tenía como único fin acceder a seres de un orden superior. El Dios estaba, aunque invisible, presente entre sus furiosos adoradores. Su naturaleza llevaba necesariamente a la excepcionalidad de sus apariciones y por ende a sus recurrentes desapariciones. Esto último condujo a algunos investigadores a asociarlo
a Dioniso como una deidad de la vegetación, o sea, de que aparece y desaparece. Saben ustedes que en el oráculo de Delfos, que estaba el señor de Delfos es Apolo, pero en una época del año Apolo se va de visita al pueblo de los hiperbóreos y quien queda a cargo del oráculo es Dioniso. Porque van a ver que hay, eso lo está dicho después en la clase, una conexión entre Apolo y Dioniso, ¿no? Que parecen antitéticos, pero no lo son tanto. Es entonces de notoria importancia, sobre todo por el desenlace en el mundo griego que tendrán estas celebraciones, que no se trata el fin de estas exaltaciones de ver al Dios, sino de fundirse con él. Pugnan los adoradores por despojarse de la estrecha prisión corporal y sustraerse así a la medianía y la plana superficie de la vida. Su pretensión más profunda era asociarse a la matriz misma de la vida que se exhibe de múltiples formas. Bueno, esta última frase está sacada de un texto de Mircea Eliade, donde cuando habla del dionisismo, lo que dice es que lo que intenta íntimamente el celebrante de estos rituales es asimilarse al poder constructivo y destructivo de la vida, como que si intuyese que hay algo elemental y básico, que es la naturaleza o la vida misma, que tiende a expresarse de muchas maneras. Entonces, él deja de ser quien es y pasa a ser muchos, y pasa a ser nadie, o pasa a ser aquello que ese estado de exaltación le sugiere, ¿no? Es una pérdida de sí, ¿no? Todo contribuía a acentuar un estado de exaltación, la música, la danza extenuante y frenética, como la bebida narcótica y la inhalación de cannabis, cuyas semillas se quemaban sobre piedras calientes. Bueno, esto es, no había porro, digamos, pero quemaban las semillas y inhalaban cannabis sativa, ¿saben? Es la marihuana o también el hashish, ¿no? Bien, todo esto producía un estado alterado, ¿no? Y ellos imaginaban o pensaban, que los ríos de miel, de leche, ¿no? De vino, aparte otro fenómeno peculiar de lo dionisíaco es la adquisición de una fuerza desmesurada, ¿no? Eso está contado más o menos míticamente en una tragedia de Eurípides que se llama Las Bacantes. Pero ya vamos a hablar de eso. En este alucinado estado el alma encuentra encanto en las experiencias en las que se vuelve insensible al dolor. Es una hieromanía, es una locura sagrada. Quienes están poseídos moran y viven en él. En esos estados surge una suerte de poder adivinatorio, del que, como vimos, habla Platón en el Fedro. Hay una nota acá. ¿Sí? Dice: no es palabra verdadera lo que dice que, presente un amante, se deja hacer donde sí que es. Bueno, no está bien, después se los voy a pasar, porque me parece que está mal copiado, ¿sí? Está mal tomada la frase. Disculpas. Están en contacto íntimo con el Dios y por eso no resulta extraño que en esa cercanía su palabra se vuelva profética y también adivinatoria. Esos estados alterados los transportaban a una suerte de alta vigilia que los volvía videntes. Es similar, según Rode, el estado extático. La palabra éxtasis, ahí está la etimología, ¿no? Es estar fuera de sí. Estar, sí. Eso tiene que ver con la desaparición de la individuación. El estado extático de mujeres adivinas y la sacerdotisa de Delfos, la Pitia o Sibila, que también profetiza en un estado alterado del alma. ¿Bien?
acá tengo una, cuando me deje esta cosa, no me va a dejar. Bueno, a ver si esta me deja. No. Bueno, lo siento, es simplemente una cita de Heráclito que dice, la Sibila de Delfos dice cosas como sin perfume, sin ornato, y lo dice con su boca rabiosa. Dice, como que, si bien el oráculo de Delfos está como dominado por Apolo, la pitonisa, cuando es consultada, no lo hace, digamos, su adivinación no la hace de un modo circunspecto, no dice de un modo explícito y claro, habrá de pasarte tal o cual cosa, sino que entra en una suerte de delirio. Y ahí es donde, como decíamos la clase pasada, aparecen estos profesionales del oráculo de Delfos, llamados profetas, que escriben, pero más que escriben, interpretan lo que de un modo paroxístico quiso expresar la Sibila. Ese estado paroxístico de la Sibila pertenece mucho más a Dioniso que a Apolo, ¿no? Si mantenemos esta como separación entre ambos dioses, ¿no? Bien, si bien todo lo que venimos relatando es un fenómeno religioso ubicado en el pueblo tracio, es pertinente reconocer que este tipo de celebraciones es común a muchos pueblos. Aunque parecía que los griegos se hallaron durante largo tiempo fuera de la sugestión que estas delirantes celebraciones arraigasen en ellos. De algún modo, señala Rode, estos rituales tienen su consumación espiritual, tanto religiosa como filosófica, en esa criatura maravillosa del pensamiento y la fantasía que es el panteísmo, que es la doctrina que tiene la convicción de que entre el hombre y Dios no existe sino una diferencia basada en una percepción inadecuada. Tengamos en cuenta, a modo de ejemplo, la filosofía hindú, que en alguna de sus manifestaciones tiene la certeza de que el mundo que nos rodea no es más que un velo que no nos deja ver la realidad única, infinita y sagrada que lleva el nombre de Brahma, que no es solamente una marca de cerveza, ¿no? Es la divinidad más importante de la religión hindú, ¿no? El Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Bueno, en el mundo filosófico occidental, por ejemplo, la filosofía de Spinoza, que alguna cosa diremos, es de algún modo un panteísmo, donde no hay diferencia entre el hombre y Dios. A eso se llama panteísmo. O sea, el panteísmo es como si fuese la lógica consumación de la mística. Como si, de la mística. Si seguimos pensando, esto de que el alma del hombre es inmortal y que en última instancia participa necesariamente de la naturaleza de lo divino, eso equivaldría a decir que tanto el hombre como toda la naturaleza, que también es Dios, están como enlazados íntimamente. Lo que nos separa de una plena participación con la potencia divina es un problema de percepción. Hay una suerte de engaño de los sentidos que nos impide acceder a esa plenitud. Pero una cosa es la celebración dionisíaca con su delirio, con su locura, con su paroxismo, y otra cosa es el meditante hindú que accede a la experiencia absoluta con Dios sin ninguna clase de expresión física, digamos, ¿no? Con un trasunto puramente íntimo y espiritual, ¿no? Bien. Se extiende Rode en mitigar la originalidad de los tracios, ampliando la matriz religiosa del dionisismo a todos los pueblos. Y acá dice esto que decíamos recién. En ninguna parte de la tierra faltan
pueblos de estos que consideran los estados de éxtasis como la manifestación religiosa por excelencia, como el único camino que permite al hombre tomar contacto con el mundo de los espíritus. Agrega, solo así se explica que, al igual que ocurría con las vacantes de la Tracia poseídos por el del santo delirio los magos y sacerdotes de muchos de estos pueblos, sean designados por el nombre mismo de la deidad a cuyo plano nos eleva su frenético culto. La palabra frenesí, delirio, paroxismo, extenuación es la que más usa Rode en este texto, ¿no? Tengamos en cuenta que existe un movimiento complementario y necesario a esta experiencia de fusión con la divinidad, y es la disolución de la conciencia individual. Es claro que la embriaguez conduce, en algunos casos, a una suerte de fraternidad que se exhibe como la intención de fusionarse con el otro. O sea que, si hay este fenómeno de la mística, y efectivamente se consuma ese fenómeno en esta identidad con lo divino, ese fenómeno tiene como correlato necesario la pérdida de la individualidad. O sea, ya yo he dejado ser este que soy aquí, y en ese momento muta mi persona y queda absorbido todo mi ser por la divinidad. Esa sería la forma más, no digo extrema, pero más transparente del fenómeno, ¿no? Bueno, todo esto que dice Rode lo está diciendo de los tracios, no está hablando todavía de lo que pasó en Grecia con el dionicismo. ¿Sí? Hay como un deslizamiento hacia Grecia que, según Rode, perturba la serenidad del época. Se plasma de un modo peculiar, entre otros modos, en la doctrina de la transmigración de las almas, que, como se sabe, era una de las convicciones básicas de la secta pitagórica. Esto es, si el alma es inmortal y el cuerpo es mortal, claramente luego de que el cuerpo muera, el alma algo hace, algo le pasa. Lo que dice la doctrina de la transmigración es que ese alma va a depositarse a ese cuerpo. Y algunos también, que depende de cómo nos hayamos portado en esta vida, nuestra próxima encarnación será en un ser igual, superior o inferior. Por eso los hindúes más ortodoxos andan siempre con barbijo, porque temen tragarse algún insecto y que ese insecto sea un alma errante, ¿no? Seguramente, si alguien se convirtió en un insecto es porque en esta vida ha sido un insecto. Bueno. Perdón, profe. Sí. Pero sin importar los actos, importa solo lo que vos te comés. No, importa que vos te estás comiendo un alma inmortal, a un ser que es, en última instancia, ¿por qué creen ustedes que en la India la religión hindú es vegetariana? No comen carne, justamente por eso, porque tienen la convicción de que cada cosa viva alberga de alguna manera algo inmortal o algo divino. ¿Sí? Claro, perdón. Bien, todos estos hechos, todas estas celebraciones, a la vista de un pueblo que, además de ser circunspecto, podríamos decir, desde el punto de vista religioso, es también reflexivo, que es lo que sigue. Si en un pueblo reflexivo como el griego, no podría tardar en extraer de estas delirantes y frenéticas celebraciones y de su correlativo estado de alteración del alma, que los familiarizaba con lo divino, consecuencias espirituales que cobrarían en no mucho tiempo un carácter institucional. O sea, instituciones, quiero hablar de sectas, de cofradías, de unión de personas que de un modo secreto muchas veces, otras veces casi clandestino, se reunían para celebrar, según estas convicciones y estas ideas, rituales que tuvieran que ver estas sí con la próxima vida.
Ese es el orfismo y el pitagorismo, ¿no? Comunidades órficas, yo le pongo monasterios pitagóricos, no es una manera corriente de nombrarlos, y no se llama sectas, pero a mí no me parece que... El carácter de secta tiene como una suerte de espíritu conspirativo, y no es el caso de los pitagóricos, ¿no? Relacionado con esto último, Rode agrega que la intensidad extenuante de las celebraciones habrían de hacer en extremo penoso el regreso al mundo de lo cotidiano, de lo que fue natural inferir ahí entra la razón, de lo que fue natural inferir que el cuerpo resultaba ser una rémora. Ahí algo pasó. Sí, no está funcionando el... A ver, ahora. Bueno, en realidad son 19 filmines. ¿Verdad? Bueno, parecería que estamos en la última. Sí, esperen que voy a abrir el... Acá estamos. Vamos a abrir entonces el... Me parecía que había 3 filminas más, pero no sé qué ha pasado. Pero más o menos el propósito de Rode en nuestro curso está cumplido. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene haber propuesto el texto de Rode en lo que sería nuestro camino es que nos anoticiemos de la existencia de una religión o de una revolución religiosa en el mundo griego que fue expresado por el dionisismo. Y este dionisismo tiene, al contrario de las celebraciones tradicionales griegas, un carácter delirante, de pérdida de sí, de locura pasajera, ¿no? ¿Y por qué es importante? Hasta esto tiene una fecha. Por una parte, una derivación del fenómeno dionisíaco, como decíamos, fueron las sectas pitagóricas. O perdón, el monacato pitagórico. Y por el otro lado, y esto sí es lo que tiene una fecha en el siglo VI a.C., el tirano Pisístrato de Atenas introduce en la ciudad el culto dionisíaco. Ahora bien, y aquí habla de esta... Sí. ¿Cómo? ¿Qué tirano? Pisístrato. Que esta decisión de introducir en la ciudad el culto dionisíaco, al poco tiempo, la fecha más antigua que tenemos para esto es el 534 a.C., donde aparece por primera vez la tragedia, ¿no? La tragedia, como decíamos en la clase pasada, es la obra de arte más alta quiero decir por la calidad de las diferentes partes, pero en realidad nosotros hoy difícilmente podríamos reproducir una tragedia, fundamentalmente porque desconocemos la música griega. Pero en la tragedia se coligan todas las artes, decíamos, está la poesía, está la música, está la danza, está el arte plástico, o sea, lo que se ve, no solamente porque haya figuras o haya escenario, sino por el aspecto de los actores. Bien, por eso es tan importante el dionisismo, porque esas dos vertientes, por una parte el pitagorismo y por el otro lado, y el orfismo también, ¿no? Y por el otro lado la tragedia, lo que muestran es cómo el pueblo griego, a partir de una
suerte de celebraciones que en apariencia eran totalmente ajenas a su talante, hacia su espíritu o su carácter. Con eso desarrollaron, por un lado, la ciencia de la matemática, entre otras cosas, y por otro lado una obra de arte que es sublime. Como ya dijimos también, de las tragedias, de las miles de tragedias que habría, solamente han quedado unas 14 y 3, 13, 27 tragedias, ¿no? Otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, ese sería, tenemos unos minutos para las preguntas, escucho atento. No hay leer para preguntas. el viernes? El viernes es coloquio. Lo que vamos a leer, que tiene alguna complejidad mayor, es el texto. O sea, para la próxima clase lo que viene es el texto de Dodds, que se llama Los chamanes griegos y los orígenes del puritanismo. Que nuestra compañera, ¿quién es la que consigue los textos? Recién la vi, ahora no está. Profe, una pregunta. ¿Este archivo lo sube al campus o lo manda por mail? No, están en el campus, están todos en el campus. Lo que tienen que averiguar ustedes, que ahora me acuerdo, es... Porque, o sea, no está. ¿Cómo? Este formato no está, me parece, pero está en el PDF, ¿no? En PDF está, sí, sí. Ah, claro, claro. Escúchenme, no sé si no se tienen que inscribir dentro del campus. Tendría que consultar yo, si yo los tengo que escribir a ustedes, o lo lógico que ustedes se inscriban. ¿No? Averigüen, por favor, porque me parece que ustedes debieran inscribirse en el campus. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, háganlo, porque me parece que no hay nadie inscrito. Profe, se supone que Ella es la que consigue los libros. ¿Sí? Estoy escuchando, se supone que a ya ver estamos si... todos inscritos. Ah, ¿sí? Si me Entran ayudas. con el número de quill como usuario y como contraseña, con el número de quill. Bueno, Agu, valiente. Estoy buscando una biografía de Kant que es de unas 600 páginas y no puedo encontrar el nombre del autor. Está traducida al castellano en el año 2002. Estuve rastreando en los mails, pero fíjate si con tus artes mágicas la... Después voy a tratar de buscar el nombre, el título. Pero ya te digo, es una biografía de Kant, traducción al español, o sea, es un alemán la que la escribió, pero es un libro de unas 600 páginas, por lo menos. El libro no lo vi nunca, solamente sé por internet que existe, pero cuando lo pedí en las librerías estaba agotado. Fue gente amiga que viajó a España, le pedí por favor que me lo buscasen, lo buscaron y no lo encontraron. Fui a la librería Norte, que me trae siempre los libros que necesito, y me dijeron, hermano, no existe más. Pero por ahí en internet lo podés conseguir. Ok, Yo lo voy a buscar, porque no le prometo nada, ¿eh? No, pero voy a tratar yo de encontrar el título, ¿viste? Porque en realidad lo importante es... Sí. Un poco Tiene un complicado. apellido algo así como Ruckert, un apellido alemán, ¿sí? El autor. Pero dudo de que esté digitalizado, ¿eh? Dudo de que esté digitalizado. Bueno, no hay ninguna pregunta con todo esto tan interesante, ¿no les parece muy grosso esto del dionicismo? Parecería que... Muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno, después esto se va a ampliar, o sea, lo que vamos a ver con Dodds es que a partir entonces de este fenómeno de la convicción de que existe en nosotros un alma inmortal, lo que hace Dodds es afinar mucho más el análisis y habla de los chamanes. ¿Sí? Él define los chamanes como individuos inestables psíquicamente que han recibido una vocación religiosa, por la definición, ¿no? Esto es, aparecen en un momento determinado en Grecia individuos que dicen tener determinados poderes como la bilocación, como poder desprender a voluntad el cuerpo del alma,
toda una serie de poderes que son totalmente extraños al mundo griego. Y entonces, siguiendo las huellas de Rode, indaga en esos personajes que aparecen en una época que por otra parte tiene que ver con que los griegos empiezan a tener colonias en el norte del Mar Negro, que es lo que hoy sería Ucrania. Y es ahí donde la cultura chamánica es una cosa común. ¿Saben que hay chamanes hoy en América del Sur? Un chamán es alguien que tiene dos cualidades, es curador y es mago. Esas son las dos cualidades. Y no duda, no sé si es Dodds mismo, de llamar a Pitágoras un chamán. Bueno, eso es lo que vamos a indagar. O sea, el sentido que tiene el próximo texto es afinar en el sentido de explicitar, de poner nombre propio a los fenómenos surgidos del Dionisio. ¿Por qué hacemos esto? Porque a partir de ahí va a aparecer como una secuencia histórica que del dionicismo, de estos individuos llamados chamanes, veremos el fenómeno pitagórico. Y el fenómeno pitagórico, como ya les adelanté, es fundamental para entender el platonismo. Y por otra parte sabemos que Platón es como el fin de nuestra primera incursión en el mundo griego. O sea, por eso es esta secuencia de textos. Tiene que ver con ir ajustando, explicitando cada vez más determinados asuntos que tienen que ver con la filosofía, obviamente. La filosofía, en el caso de los pitagóricos, no hace más que tomarle prestado algunas nociones, ¿no? Y quitar de algún modo la convicción religiosa en muchos casos, ¿no? O el carácter sectario en el sentido de, bien, cuando yo ingreso a la secta pitagórica, tengo estas prescriptivas del silencio, de la abstinencia, del vegetarianismo, o sea, no debe ser nada fácil, ¿no? O sea, 2 años de silencio por lo menos, por toda una serie de disciplinamientos muy fuertes, digamos. Escúchenme, espérenme que voy a ver si terminó de grabarse. Sí, espérenme, no se vayan, que tengo que grabar esto para no perderlo. ¿Me siguen viendo? Ahí sí, ¿no? Sí, dice grabando igualmente. No, estoy grabando la clase anterior. Ah, una pregunta, profe. Bien. Platón, estuve leyendo un poco, me estuve aprendiendo algunas cosas. Platón fue discípulo de Sócrates. Sí. El discípulo fue. ¿Me están viendo ahora? Porque no veo más el... Sí. Bueno, está bien. Sí, lo seguimos viendo. Mejor no toco nada, dejémoslo así. Sí. Fue el discípulo. O sea, Platón tuvo, digamos, Sócrates tuvo varios, o sea, de Sócrates salen muchas tendencias. Aparece la erística, aparece el platonismo, o sea, Sócrates fue realmente otro, así como Platón o como Kant, son como un punto de inflexión de donde surge después muchas, o sea, los cínicos tienen algo de Sócrates también, los estoicos tienen algo de Sócrates. O sea, no es, no, digamos, por supuesto, la influencia más fuerte de Sócrates es en Platón, porque es Platón el que nos lo da a conocer. Vieron que en las obras de Platón, el que aparece como teniendo el rostro de Platón es Sócrates. Salvo en unas pocas obras, el personaje central es Sócrates. Bueno, falta menos de un minuto. ¿Nos despedimos? Hasta el martes, entonces, no, hasta el viernes. El viernes 11:30, ¿está bien? Si hay otro horario, me lo dicen y lo cambio. Yo lo que no puedo el viernes es a la tarde. Por la tarde tengo que dar 4 horas de clase, así que no. Prefiero. Uy.
Y bueno, queda menos de un minuto. Cortamos acá. No es tan abrupto. Bueno, hasta el viernes, chicos. Chao. Hasta el viernes. Muy Gracias. bien, profe, gracias.